No es lo mismo hablar o ver una obra de Héctor Hernández como esa que tenemos acá atrás que una de Otoniel. Son totalmente diferentes, pintadas por artistas de la misma época, pero con conceptos muy diferentes sobre lo que es la composición, sobre lo que es el tratamiento de la realidad. Y los dos están hablando de la realidad, San Lorenzo. Entonces, ese tipo de elementos son los que nos contribuyen a que tengamos una aproximación y una lectura mejor sobre lo que es el arte. Y lo que decía Bárbara es muy cierto. El arte, a través de la historia, ha sido un concepto, ha sido trabajado a la nivel de conceptos. Yo creo que algunas veces sucede que se usa cierta terminología, cierta teoría, que tiene mucho que ver con la parte del mercadeo de la obra de arte. Yo creo que precisar algo, ¿verdad? Primero, tengo la sensación de que en este país nunca ha habido academia, ¿verdad? Con el respeto de la escuela, quiero precisar así, de Valero Leche. Primero porque no se ha tenido el desarrollo ni la profundidad de la formación artística dentro del canon valorativo de una academia, ¿verdad? Entonces, ni la universidad tampoco se puede abordar el hecho de que es una academia. Es decir, hay procesos académicos en la formación de los artistas, ¿verdad? Pero es más que todo formal, estructurado y definido así por categorías, etc. Entonces, eso es importante porque de pronto nos perdemos en que hemos estado como partiendo de academia y realmente son procesos formativos que tienen lógicamente su contexto, su valoración y han generado herencia, ¿verdad? Eso es indudable. Prueba es la presencia de nosotros aquí pues, después de tantos años y de los maestros que tú mencionabas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la cuestión del arte conceptual, ¿verdad? Yo siento que aquí no ha habido también arte conceptual, sino ha habido imitaciones del proceso, ¿verdad? Pero yo quisiera como argumentar en el término de la conceptualización. Siento que es un paso hacia el lado del arte conceptual como resultado y estamos hablando de que todos los artistas deben desarrollar los procesos de conceptualidad, ¿verdad? Desde lo que dibujan formalmente o formativamente o tienen trabajos formales hasta lo que pretenden buscar un proceso, digamos, más actual o de las nuevas tendencias o de las nuevas generaciones de pintura, ¿verdad? Porque se trata entonces de complementar el proceso teórico que se tiene con la práctica, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, pero aquí no, ¿verdad? Muchas veces empezamos a pintar conceptualidad, pero nos olvidamos de que el concepto tiene un desarrollo teórico fundamental, ya uno de ustedes lo dijo en la mesa, ¿verdad? Entonces, esas cosas son importantes comprenderlas, porque si no estamos como dando en la pared, pues estamos perdiendo siempre en los procesos de historización del arte. Gracias, maestro. Totalmente de acuerdo en algunas aportaciones. De hecho, quisiera citar al doctor Adorno el carácter procesual de la obra, ¿verdad? Que, como bien usted mencionaba, no es solamente de decir todo arte que yo plasmo porque se me ocurrió y es una idea, es arte conceptual, ¿verdad? Sin que, claro, no podemos llegar a esa afirmación tan, yo lo llamaría descarada, pero ciertamente hay todo un proceso, el que cita Adorno, ¿verdad? Donde figuramos, descomponemos, volvemos a realizar la idea hasta concretar una intención. Es todo un proceso de construcción y de construcción para poder plasmar e interpretar una obra de arte. No es el hecho de esto es una idea, lo dibujo, lo plasmo, ¿verdad? Y es arte conceptual como tal, y es arte. Porque también entramos a la parte filosófica de qué es arte. Si realmente lo elevamos a la categoría de arte o solamente es una representación de la realidad. Porque ojo ahí, también puede ser una excelente representación de la realidad, un paisaje preciosísimo, sin aludir a paisajista, porque es
también es muy importante dentro de la historia y de la parte artística como tal, pero hasta qué punto transmite un mensaje, hasta qué punto tiene un sentido de denuncia social, o tiene un sentido onírico, o un sentido histórico, un sentido sentimental. Entonces, es todo un proceso al momento de la creación de la obra, que no podemos afirmar y decir que toda creación, toda representación es arte o puede ser arte conceptual. De hecho, dentro de la metáfora del carácter visual y conceptual que posee el arte, bueno, esta ramificación del arte conceptual también hace hincapié en la sátira. Muchos artistas representantes de este género del arte conceptual posee dentro de la representación y dentro de la interpretación de su obra la sátira. Claro, hay todo un proceso para crear esa representación. En la parte figurativa también podemos encontrar esa sátira a través de la representación de lo que es y lo que no es. De hecho, el arte conceptual no pregunta el qué, sino más bien no pregunta el cómo plasmamos, porque si vemos una pintura bajo una óptica material decimos es pintura, es un elemento plástico, un compuesto de aglutinantes, de cromático, de origen natural, vegetal o químico, y es un lienzo, es una tela. Eso es una tela pintada. Ahora bien, pero vamos más allá, no es simplemente una tela material, es la idea, el concepto, lo que nos hace partícipe de la obra. Y es que es a través del proceso que nosotros también configuramos esa idea de creación. Y el carácter de la demanda y conservación y almacenamiento también se vuelve un punto importante. ¿Cuánta obra de grandes artistas del Renacimiento están súper resguardadas en los museos con mucho decoro de protección ante la luz ultravioleta, la luz solar, las partículas de aire? Porque nosotros no queremos, albergamos con tanto amor esas obras importantísimas de tanta historia, ¿verdad? El proceso mismo se vuelve importante al momento de la creación. No solamente la idea de despertar y decir, hoy voy a pintar 5 obras de arte. Creo que sería antiético, de hecho, porque es todo un proceso. Es todo un proceso de soñar, de debatir con uno mismo. No estoy hablando de competir con los demás colegas, sino de competir y de fortalecer precisamente lo que el maestro decía, el dibujo mismo que nos da, que nos presiona a practicar constantemente. Una de las cosas que más nos cuesta a los jóvenes artistas, sobre todo, es encontrar una identidad misma, una identidad propia, y es de eso pues que nosotros tenemos que estar conscientes de que asumir la creación artística, además del disfrute, también es un compromiso serio, porque no solamente se trata de ir creando, es cierto, uno se divierte en el proceso, porque si no nos divertimos, ¿qué caso tiene, verdad? Pero también es un compromiso bastante serio con la creación misma. Realismo crítico, realismo social, el realismo mágico, el realismo crítico y el realismo social, y la anunciación en un contexto de guerra. Y nos hablaba de la importancia de la mancha expresada en Farid, pero nos hablaba de la importancia de la creación.
dentro de esa marcha, la conceptualización. Y nos hablaba de regresar con el finado Atilio Silva, uno de los grandes de la teoría de las artes plásticas nuestras, en cómo deformar la figura y cómo alcanzar dentro de la deformación de la figura el objetivo clave de la conceptualización. Y no perder de vista lo que ustedes acaban de decir, lo que han dicho los directores, muy bien lo dicen. Después de la formación de estas escuelas, y decía don Carlos, no digo académica, después de la formación de estas escuelas, ustedes van a terminar de formarse afuera con las herramientas que tienen. Y el maestro García Ponce les decía en grabado, no hay mejor elemento que la exploración después de tener la paz. Esa es una conceptualización clave en el desarrollo de lo que quisimos ser artistas, de una compañía, levantarnos una noche a escribir un texto o hacer una mancha o un boceto y a veces sentirlo llorar, pensar, como en el texto de Chilín. Estoy hablando de la década de los 80. Y de ahí retroceder y analizar por qué es importante ser nosotros en lo que hacemos, por qué es importante alcanzar un sello, que es la lucha permanente de esa conceptualización en ese sentido. Solamente gracias. Tú hablaste de la formación, tenía que haber formación, idea, y Héctor habló también de que no existía una conceptualización, un arte conceptual tan así, tan puro, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto nosotros nos muestran o enseñan o somos libres de la crítica de la conceptualización? ¿Por qué? Porque nosotros como hablamos qué es arte, qué no es arte, y hoy en la actualidad meten gato por liebre y todo el mundo, ¿qué hacemos? Aplaudimos y nos callamos. Entonces, ¿a dónde está la crítica realmente? Es una muy interesante pregunta. Y es que es ahí donde regresamos a la filosofía del arte. ¿Por qué? Porque tocamos el tema de la estética. ¿Qué gustos puede usted tener? De repente sus gustos son diferentes a los del compañero y son totalmente diferentes a los míos. En el tema de la estética hablamos de qué gustos, pero qué mensajes vamos a interpretar como buenos o malos, que también de hecho siguen siendo categorías estéticas. Claro, pero estaban hablando primero de los gustos, pero dentro de los mismos gustos, eso no es una evaluación para comprender una obra, porque a mí me puede gustar y a otros no les va a gustar, o muchos les puede gustar, pero para evaluarla hay métodos, hay formas. O sea, yo tengo que ver primero la estética, la formación, la composición, la iluminación, etc. Todos tantos elementos, pero si no existen todos esos elementos. Y, permíteme, y para, ojo, si no existen todos los elementos técnicos, y después de la banana, todo el mundo quiere hacer algo similar. ¿Sabes? Entonces, ese es lo que es la cuestión. O sea, yo pego una banana, voy a pegar un chicle, voy a poner una botella. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo yo vengo a repetir algo si nuestra vida y nuestra realidad es difícil?